esta mañana vamos a meditar sobre el crecimiento personal en nuestra vida como creyentes. Me llamó la atención en Mateo capítulo 13, verso 30, que al hablar de una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, y toda la historia ahí de un hombre que había sembrado su campo con buena semilla, pero que mientras los hombres dormían, el enemigo había venido y había sembrado mala semilla. Se da ahí en el verso 30 una instrucción sumamente interesante que se aplica a nosotros como iglesia, porque Jesús está hablando del reino. Y Jesús dijo que el reino era semejante a esto. Entonces las parábolas del reino, aunque ocupan figuras en lo natural, como en este caso, trigo, cizaña, son importantes porque contienen verdades espirituales escondidas. Así que leemos en el verso 30 donde dice: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Cuando usted lee la palabra de Dios y lee las parábolas particularmente, tiene que entender que el Señor Jesucristo estaba ocupando figuras, símbolos o elementos de la cultura o de la vida diaria, de la vida normal. Cuando Él dice: yo soy el buen pastor, la gente entendía lo que es un pastor, lo que era un pastor bueno, lo que era un pastor malo. Cuando Jesús habla acerca de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, la gente entendía del cortejo que había cuando se realizaba una boda y de cómo las jóvenes esperaban para poder unirse a esa celebración. Jesús hablaba de aspectos de la cultura, Jesús hablaba de aspectos naturales en la sociedad, en la naturaleza, para dar lecciones. Y ahora Jesús ocupa la figura del trigo y la cizaña para enseñar que el reino se parece a esto que Él está narrando. Y cuando llegamos a este punto en el verso 30, lo que tenemos que entender es que, dado que Jesús está hablando del reino y haciendo una comparación de elementos naturales con elementos espirituales, el trigo representa a los creyentes, representa a los hijos de Dios, representa a la iglesia. La cizaña representa a los incrédulos, representa a los malos, a los perversos, representa a los impíos, representa a los pecadores. Y dentro de los pecadores están los que parecen que son cristianos, pero son hipócritas y no lo son. Porque la cizaña es una clase de maleza que parece trigo cuando va creciendo. Las hojas son similares, el color, el tamaño, todo parece similar al trigo, pero cuando llega el momento de dar fruto, la cizaña no produce nada, no produce fruto, pero el trigo sí produce el fruto. Entonces vemos en este punto de la historia que el dueño del terreno le dice a los labradores: no cieguen todavía el campo, espérense hasta que llegue el momento de buscar el fruto, hasta que llegue el momento de encontrar el fruto. Y oiga esa frase, o vea, préstele atención a esa frase: dejen crecer juntamente lo uno con lo otro. Hace años, hace muchos años, en mi vida personal como creyente, llegué a entender la importancia de aplicar esta verdad de una manera personal. Y una de las verdades importantes que tenemos que aplicar todos los creyentes con respecto a esto es esto: que dentro del ambiente cristiano, dentro de lo que se conoce como la iglesia visible, está la verdadera iglesia, que es invisible, y son los que realmente han sido comprados por el Señor Jesucristo, los que han nacido de nuevo. Pero están rodeados de un grupo de personas religiosas, muchos de ellos hipócritas, gente que, como dijo el apóstol Pablo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Yo aprendí esto hace muchísimos años. Va a haber gente a mi alrededor que no es sincera, gente hipócrita, falsos hermanos, falsos ministros, y a estos es a los que la Biblia le llama cizaña.
pero también van a ver junto a mí y alrededor mío gente sincera, gente verdadera, gente de Dios, hijos de Dios, miembros de la iglesia verdadera. Pero yo tengo que estar consciente de que este mundo en el que nos movemos se presta para que nosotros convivamos con los verdaderos hijos de Dios y con los falsos hijos de Dios. Porque aún el diablo se disfraza como ángel de luz, y también sus ministros, dice la palabra. Aplicando esta verdad a mi vida, lo que yo aprendí era: yo no voy a tropezar por el hecho de que yo me encuentre con falsos pastores, falsos ministros o falsos hermanos, porque eso no anula la existencia del Dios verdadero, y eso no anula la existencia de una iglesia verdadera. El hecho de que haya cizaña, el hecho de que hayan hipócritas, el hecho de que hayan falsos obreros, obreros fraudulentos, falsos hermanos o falsos ministros, no anula el poder de Dios, no anula el plan de Dios, no anula la voluntad de Dios, no anula la existencia del Dios de los cielos y su propósito de manifestarse en mi vida. Así que yo hace muchos años, aplicando este texto de esta manera, llegué a entender: yo voy a saber que voy a tropezar, me voy a encontrar, me voy a relacionar con falsos creyentes, falsos pastores, falsos hermanos, pero yo no voy a tropezar. Voy a vivir con esta conciencia: la cizaña y el trigo crecen juntos. Y esto es libertador, hermano, porque esto le puede ayudar muchísimo a usted y a cualquier creyente. Si usted sabe que la cizaña y el trigo crecen juntos, usted no se va a preocupar por los demás, tiene que preocuparse por usted, esperando que llegue el momento donde el Señor busque el fruto. Ahora, vea cómo la instrucción en la parábola es: dejen crecer. Esto me habló a mí del crecimiento. Dejen crecer lo uno con lo otro. O sea que la cizaña crece y el trigo también crece. Esto significa que nosotros estamos en un proceso de crecimiento, y ese crecimiento termina hasta que llegue el tiempo de la siega, es decir, el tiempo de dar fruto. El verdadero creyente va a dar fruto, la cizaña no, o al menos no va a dar los frutos de Dios. Va a dar otra clase de frutos, frutos carnales, frutos de maldad, porque va a revelar su propia naturaleza. Entonces vemos aquí que se deja un tiempo para el crecimiento, pero el enfoque es que llegue el momento de cortar el fruto, de cosechar el fruto. Y entonces se establece la idea, como es una comparación con el reino, que lo primero que se va a hacer cuando llegue el tiempo de la siega es recoger a los malos, atarlos en manojos de una manera figurada y echarlos al castigo. Y después lo que se hará es recoger el trigo. ¿Cuántos son trigo aquí esta mañana? Nosotros como trigo, o el trigo más bien dicho, está representándonos a nosotros como los verdaderos hijos de Dios, los que con un corazón sincero estamos siguiendo al Señor. ¿Alguien dice amén? Porque si usted no está siguiendo al Señor con un corazón sincero, esta mañana se puede arrepentir. Es importante, hermano, entender que nuestra relación con Dios es lo más fundamental en esta existencia, porque es la preparación para la vida eterna. Y que para Dios nuestro corazón tiene que ser sincero, tiene que ser transparente, tiene que estar abierto, expuesto delante de su presencia, porque de todas maneras Él conoce nuestras motivaciones, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce aún la palabra que no hemos hablado, Él lo sabe todo. Entonces delante de Dios tenemos que ser sinceros, transparentes, no podemos fingir delante de Él. Si somos débiles, hay que aceptar que somos débiles. Si estamos atados a algo: Señor, estoy atado, necesito libertad. Si estamos confundidos: Señor, no sé qué hacer, aquí estoy, abre mis ojos, dame entendimiento. Tenemos que ser claros, abiertos, honestos en nuestra relación con Dios. Y eso es parte de la naturaleza del trigo: la veracidad, la honestidad, la sinceridad. Ahora entonces, Jesús está hablando del reino. Jesús está comparando los elementos de esta historia en lo natural con aspectos relacionados con el desarrollo del reino, y hemos establecido ya que el trigo representa a los creyentes, a los santos, a la iglesia, y que la cizaña representa a los inconversos, a los impíos, al mundo, a los pecadores,
y esto también incluye a los hipócritas, a los religiosos, a los que tienen apariencia de creyente o de ministro. Ambos van a crecer juntos porque Dios determinó que crezca el trigo y la cizaña juntamente. Ahora, cuando hablamos del crecimiento tenemos que entender que esa declaración de que la cizaña crezca significa que los malos se van a multiplicar. Pero el hecho de que el trigo crezca también significa que los santos se van a multiplicar. O sea, la iglesia ha continuado creciendo a través de los siglos, pero los malos y la maldad también ha continuado creciendo. Entonces usted puede ver el fenómeno y cómo Jesús aplicó con toda sabiduría esa parábola al reino, porque en medio de un mundo lleno de maldad, de impíos que se han multiplicado, donde la maldad ha ido creciendo, también la iglesia se ha ido multiplicando. La iglesia ha ido creciendo, se ha ido extendiendo y ahora hay muchos más salvos que hace 10 años. Y hace 10 años había muchas más personas salvas que hace 30 años. ¿Por qué? Porque el trigo ha continuado creciendo. Y el trigo nos representa a nosotros como iglesia o como hijos de Dios. Pero de una manera individual, establecer que la cizaña crezca como persona, como individuo, y que el trigo crezca, usted como santo, usted como creyente, usted como hijo de Dios, significa que hay un proceso personal de desarrollo que nos lleva hasta el punto de la fructificación. Y aquí es donde yo quiero enfocarme. Usted necesita crecer, hermano. Usted necesita saber en qué tiene que crecer. Usted tiene que ser diligente para poder crecer, porque mire, esto contrario a la vida natural, usted no pidió nacer, sino que usted simplemente nació por la voluntad de sus padres. Pero ahora usted nació de nuevo cuando usted rindió su voluntad a Cristo y le entregó su vida al Señor. En lo natural, usted no hace nada para crecer, usted recibió una herencia genética, su cuerpo se fue formando de acuerdo a las cualidades de sus padres, pero en lo espiritual, usted se va formando a través de su diligencia, a través de ciertas acciones, a través de su devoción, a través de su búsqueda de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Usted no hizo nada para nacer en este mundo, pero hizo algo para nacer de nuevo. Usted no hizo nada para recibir una herencia genética y que su cuerpo se formara y creciera, pero usted sí puede hacer algo para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente, usted necesita realizar acciones voluntarias, intencionales, enfocadas. Usted no va a crecer por pasar sentado en la iglesia semana tras semana. Usted va a crecer en la medida que usted ejercita sus sentidos, en la medida que usted medita en la palabra, en la medida que usted hace la palabra. Usted va a crecer en la medida que usted oye la voz de Dios y camina de acuerdo a lo que está recibiendo de Dios. Entonces, uno no crece así nada más que se acuesta y al día siguiente está más largo. No. Uno no crece así como que de repente hay una etapa en los hijos, ¿verdad? Y uno lo puede marcar en los hijos que no son de uno, porque los de uno los mira todos los días. Pero uno de repente deja de ver al hijo de alguien y cuando lo mira, se creció este cipote anoche, dice, ¿verdad? Pero no ha sido que en las últimas 4 semanas se creció de repente. Pero en lo espiritual, hermano, alguien puede venir 5 años de no verlo y lo mira usted el mismo chaparro de siempre. Y hermano, y usted sigue igual. 5 años y usted no ha crecido. Lo mira igual. Porque en lo espiritual necesitamos intención, decisión, determinación para crecer. Así que esta mañana quiero hablarle a los que están interesados en crecer. ¿Habrá alguien aquí interesado en crecer? ¿Sabe? Nos conviene crecer. Porque cuando crecemos, maduramos, conquistamos, poseemos, heredamos. He predicado sobre ese principio muy importante que el apóstol Pablo toca en Gálatas cuando dice que el heredero no se diferencia en nada del esclavo mientras es niño. Pero cuando el heredero crece, ahora el heredero sabe lo que él puede hacer, lo que él tiene, lo que a él le pertenece. Y ahora hay una gran diferencia entre el heredero que ha crecido de cuando estaba en la condición de niño y hasta jugaba con el hijo de la de adentro. ¿Alguien me entendió? Sí, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia cuando usted crece.
Porque usted conquista, usted hereda, usted posee, usted disfruta la vida, usted disfruta las bendiciones del Padre, porque son para usted. Así que necesitamos crecer, y esto va a demandar una intencionalidad de nuestra parte. Con ese sentido, y siguiendo la línea del Señor, y era parte de mi problema cuando yo estoy tratando de buscar una palabra que le bendiga, que le edifique, y me paso por alto aspectos fundamentales o aspectos básicos, viene el Señor y me hace entender, me hace recapacitar y darme cuenta que no podemos estar buscando caminar con revelaciones y con profundidad de conocimiento cuando hemos hecho a un lado las cosas básicas o fundamentales que nos establecen, que nos afirman. Y entonces me hace entender el Señor que aún Él mismo usaba figuras en lo natural, o sea, lecciones sencillas, pues. Jesús hablaba de las cosas de la agricultura. Jesús hablaba de una moneda perdida. Jesús hablaba de una oveja perdida, cosas que la gente podía entender. Y entonces esta mañana yo quiero hablarle acerca del crecimiento de las plantas, para que podamos entender que el propósito de Dios para nuestra vida es que podamos crecer y llevar fruto. Y de paso que apliquemos la verdad que ya le compartí. Nunca, pero nunca de los nunca, usted se vaya a sentir desanimado por un pastor sinvergüenza, por un hermano sinvergüenza, por un líder hipócrita, porque la cizaña está creciendo junto con el trigo. Usted únicamente preocúpese de que usted sea trigo. Preocúpese de llegar al punto de dar fruto, porque llegará el momento en que el Señor va a recoger la cizaña y va a recoger al trigo. Y eso es lo más importante en su vida. Eso lo va a liberar a usted grandemente. Entonces, hablando del proceso de crecimiento, interesante que yo encontraba esto, y al menos de bendición para mi vida, y espero que para usted también. Interesante que el proceso de formación o de crecimiento de una planta comienza con la germinación de la semilla. Cuando la semilla es sembrada, y Jesús también hablaba de la semilla sembrada, ¿verdad? El grano de trigo que cae en tierra. Jesús hablaba de todas esas cosas naturales. La vida de una planta comienza con la germinación. Así que la semilla tiene que ser enterrada, y entonces todo el potencial que hay dentro de ella comienza a manifestarse, y se da el proceso a través del cual una planta que va a producir fruto va a nacer. Hablemos de un grano de maíz, hablemos de un grano de frijol. La semilla se siembra, pero el primer paso, el primer proceso es la germinación, cuando prácticamente el grano se destruye para poder dar lugar al proceso del desarrollo o de formación de una planta. Y yo no sé si usted, hermano, se admira de pensar cómo es que una milpa, una mata de maíz, cabe en un granito así. Nunca usted se puso a pensar en eso. ¿Y cómo hace Dios para empacar una mata de este alto con 4 mazorcas en un granito así? Porque Dios es sabio y poderoso, hermana. Pero mire qué tremendo el potencial que hay en un grano. Y todo comienza con la germinación. En nuestra vida espiritual, todo comenzó con el nuevo nacimiento. Usted era un grano que tenía un potencial de vida, pero cuando usted se unió a Cristo, la germinación espiritual sucedió. Comienza el proceso hacia una nueva criatura. Usted pudo haberse quedado sin Cristo y sería igual que un grano que no ha sido sembrado, nunca germinar. Pero cuando usted se unió a Cristo, comienza un proceso maravilloso, hermano, hacia una nueva vida, con la vida de Dios en usted por el Espíritu Santo. Entonces, después de la germinación es que vienen las 5 etapas, que fácilmente las podremos recordar si solamente hacemos un esfuercito y pensamos. ¿Qué es lo que tiene una planta? Una planta tiene raíces. Una planta tiene tallo. Luego tiene hojas. Y generalmente todas tienen flores y después fruto. No vamos a pasar por alto el hecho de que hay algunas plantas o árboles que no dan ningún tipo de fruto. No vamos a pasar por alto el hecho de que hay algunas plantas de que no dan necesariamente flores, pero por regla general, todas las plantas tienen raíces, tienen tallo, tienen hojas, tienen flores y tienen fruto.
Y entonces yo encontraba 5 etapas del crecimiento espiritual en estas fases. Y dado que el Señor Jesús se puso a hablar de que el reino era comparado a esto, dije yo, voy a hacer la segunda parte de lo que el Señor enseñó. Si el Señor compara a los creyentes, a la iglesia, a los santos con el trigo, y dijo que el trigo tenía que crecer, entonces yo me voy a detener en las etapas para que el trigo crezca hasta el punto de dar fruto. ¿Me está siguiendo? No me importa, no me voy a detener en el proceso de crecimiento de los malos. Ni me interesa cuántas etapas tienen, ni cuántas veces van a entrar a la cárcel y salir de allí, ni las cosas que les van a pasar para seguir siendo malos. No, me interesan los santos, me interesa el trigo, me interesa la iglesia. Así que después de la germinación, que viene a ser comparado en esta lección que estoy compartiéndole con el nuevo nacimiento, lo primero que tiene que darse es el establecimiento de las raíces. Usted como creyente tiene que echar raíces, hermano. Y la palabra nos habla de esto, de echar raíces. Usted tiene que echar raíces. Después de echar raíces, su tallo tiene que desarrollarse, fortalecerse. Después tiene que tener hojas que van a revelar su naturaleza. Después tiene que tener flores que van a adornar o a revelar la calidad de planta que usted es, y finalmente el dar fruto. Cuando yo veo esto de echar raíces, lo conecto con Colosenses capítulo 1, verso 10. ¿De qué depende que un creyente tenga raíces, esté estable espiritualmente? Depende del conocimiento de la palabra de Dios. Es el conocimiento de la palabra lo que lo hace a usted estar firme. Amén, iglesia. Cuando la gente no conoce la palabra, no sabe cómo permanecer. Pero cuando usted conoce la palabra, usted está como enraizado, usted está firme, usted no se va a mover, porque usted ha echado raíces en la palabra de Dios. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 10. El apóstol Pablo dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Después de que alguien ha nacido de nuevo, lo que necesita hacer intencionalmente es crecer en el conocimiento de Dios. Lamentablemente la mayor parte de creyentes llega a un punto donde ya entendió perdón de pecados, la venida de Cristo, sí, el arrebatamiento es diferente de la segunda venida, y entiende allí la oración, bautizarse, pero nos quedamos generalmente en un conocimiento muy básico, muy fundamental, y no ahondamos, no crecemos. Ahora pensemos esto con las raíces. Mientras más grande la raíz, más firme el árbol. Y mientras más grande la raíz, más grande el árbol. Así que si sus raíces son pequeñas, eso todavía permitirá cierta inestabilidad. ¿Se ha fijado usted que a veces las tormentas arrancan los árboles? Pero hay árboles que pueden estar así como esas palmeras que se ven ahí en Miami cuando llegan los huracanes, que las doblan y unos vientos tremendos, pero ahí están firmes. Así debe de ser usted. Dígale eso al que está a la par suya. De esos tiene que ser usted, dígale. Que aunque venga la tormenta, venga la tempestad, a usted nadie lo dobla. Amén. Sino que usted permanece firme en la palabra, enraizado en la palabra, porque usted conoce quién es Dios. Usted conoce quién es usted. Usted conoce la voluntad de Dios para su vida. Entonces las raíces, hermano, se echan espiritualmente hablando a través del conocimiento bíblico, a través del conocimiento de la palabra. Ahora, ese conocimiento de la palabra, que lo estoy comparando con las raíces, o sea que yo estoy predicando con parábolas también esta mañana, ese conocimiento bíblico, que lo comparo con las raíces, viene a ser la base para ir hacia la segunda etapa, porque es como que echar raíces es lo primero que tiene que suceder. Y yo me puse a investigar, y cuando el grano es sembrado y el grano se revienta, lo primero que surge son las raícitas, para que a través de la raíz, la semilla que está siendo destruida para darle vida a esa nueva planta comience a tomar los nutrientes. Entonces usted echa raíces en la medida que usted va conociendo la palabra.
Y mientras más de la palabra conoce, más grandes se van haciendo sus raíces. Y espiritualmente usted puede llegar a estar pero bien enraizado en la palabra, hermano, que aunque se le aparezca un ovni enfrente suyo, usted va a decir: ese es un demonio que está engañando a la gente. Que aunque aparezca el anticristo, usted va a decir: ese no es el Cristo, porque usted ya sabe lo que la palabra de Dios dice. Pero la gente, cuando no está enraizada, hermano, no le dicen: lleve al niño allá donde la hermana Virginia, allá por Coatepec, allá por el Congo. Allá le van a dar una su sobada. Por sobada le está haciendo caso a la persona esa. Y entonces la gente que no está enraizada en la palabra hace cosas que no debería de hacer. Yo recuerdo que yo tenía este problema con un montón de cristianos que allá andaban con sus bebés con la cosita roja y el ojo de venado. Y yo decía: hermana, ¿y eso para qué? Ay, para que no me le hagan daño, hermano. Porque usted ya sabe que el ojo es peligroso. Y esas ideas, hermano, que solamente caben en la mente de alguien que no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios, no ha echado raíces. Así que enfoquémonos. La primera etapa en el desarrollo cristiano es echar raíces. Y echar raíces tiene que ver con conocer la palabra. Y mientras más de la palabra usted conoce, más raíz tiene. Y mientras más conocimiento, más enraizado. Y hay árboles, hermano, que para arrancarlos, ¿qué cuesta? Yo he arrancado varios árboles en mi vida. Y hay unos árboles que hay que escarbar para encontrar la raíz. Y después de que uno ya cree que ya cortó todas las raíces que estaban a un lado, todavía falta la central. Una gran raizota para abajo. Mire, así tiene que ser usted, hermano. De manera que si el diablo le corta las raíces de la fe en la finanza, le corta las raíces de la fe en la sanidad, le corta las raíces de la fe en cuanto a la paz, la libertad, y el diablo dice: hoy sí lo hice caer, pero le hace falta la gran raizota de la fe en Cristo Jesús como Señor y Dios y Salvador y como cabeza de la iglesia, y que el diablo no puede tocar esa raíz y por lo tanto no lo puede hacer caer. Amén. Entonces, primera etapa en el crecimiento suyo: echar raíces, crecer en el conocimiento de la palabra. El segundo, y es en el proceso natural, después de que de la semillita que se ha abierto y comienzan a salir las raícitas, comienza a brotar el tallito. Y ese desarrollo del tallo viene a ser la segunda etapa en el crecimiento de la planta. Primero la raíz, después el tallo. Recuerden que estamos hablando que esto es después de la germinación, ¿verdad? Después de la destrucción de la semilla, cuando la semilla se abre. Entonces, lo primero, echar raíces. Lo segundo, el tallito que ya va perfilándose para las hojas. El tallo lo voy a comparar con la fe. La segunda etapa de crecimiento en la vida del creyente es el desarrollo de la fe. Y el desarrollo de su fe, hermano, depende, pero en gran manera, de las raíces. Porque una planta no va a crecer mucho si tiene raíces pequeñas. Pero dependiendo del tamaño de la raíz, de la capacidad de nutrientes que está absorbiendo, así será el tamaño de la planta o del árbol incluso que puede desarrollarse, por el tamaño de la raíz. O sea que el desarrollo suyo de su fe depende, y eso es completamente bíblico, del conocimiento de la palabra. Porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, la segunda etapa en su crecimiento como creyente, que lo voy a comparar con el desarrollo del tallo, es el crecimiento de su fe. ¿Por qué muchos creyentes se han estancado en su fe? Porque se estancaron en las raíces. Hace años entendieron salvación, hace años entendieron perdón de pecados, hace años entendieron un par de cositas de la Biblia, pero tienen las mismas raíces. Los años han pasado y no han crecido en el conocimiento bíblico, y por lo tanto su tallo, su fe no puede ser mayor, porque no tienen mayor conocimiento. Conocimiento bíblico, mayor posibilidad del nivel de fe. Y vean lo que dije, mayor posibilidad, porque hay gente que puede tener un montón de conocimiento en la cabeza, pero donde funciona es en el corazón, porque la fe es del corazón, no es información aquí, es la palabra de Dios en el corazón. Entonces, mientras usted más conoce la palabra, más grande es su fe. Y Pablo habló: conforme vuestra fe crezca, decía Pablo. La fe del creyente tiene que crecer. Y siendo esto el tallo, yo lo considero
así como la columna vertebral en nuestro cuerpo, del tallo, hermano, depende la firmeza, la capacidad, la fortaleza de ese árbol para después sostener el fruto. Vea, de las raíces depende el desarrollo de la planta y la capacidad de dar fruto. Pero del tallo, de la fortaleza del tallo, del grosor del tallo, depende el poder soportar el llevar el fruto, el poder permanecer dando fruto y fruto y fruto, porque tiene una fortaleza. Entonces de nuestra fe depende que avancemos a la siguiente etapa, que lo voy a conectar con el carácter cristiano y lo voy a relacionar con las hojas. Recuerde que la secuencia es raíces, tallo, hojas. Y estos son 5 aspectos después de la germinación, la cual comparé con el nuevo nacimiento. Entonces las raíces lo relaciono con el conocimiento bíblico. El tallo lo relaciono con la fe, lo que le va a dar firmeza a su vida cristiana. Y ahora las hojas lo voy a relacionar con el carácter cristiano. No sé cuántos van al súper o al mercado y entonces están buscando ahí la hierbabuena. Y dicen, no, esta no es. Esta es, dice. O está buscando por ahí el perejil. ¿Cuántos ya saben hacer esa diferencia? Le aseguro que muchos hombres no. Le aseguro que a un hombre lo manda a comprar perejil y aparece con un manojo de hojas de rábano. Por las hojas uno ya va reconociendo la naturaleza de la planta. Por las hojas usted identifica la planta. ¿Qué clase de planta es? Entonces las hojas son ya lo visible, que nos van mostrando algo relacionado con la naturaleza. Concluye con el fruto, sí, pero comienza con las hojas. Y las hojas yo lo voy a comparar con el carácter. Vamos a comparar las hojas así como que con la naturaleza del creyente, lo visible. Cuando usted mira una planta que no tiene flores, por las hojas usted sabe que es una rosa. Por las hojas usted ya sabe que es otro tipo de flor, porque está conectada la naturaleza de la planta con lo que muestra. ¿Qué es lo que usted le muestra al mundo? ¿Qué es lo que usted le muestra a otros? Las hojas son lo visible de una planta. Y lo voy a comparar con el carácter. Lo voy a relacionar con nuestra naturaleza como creyente. Y vamos a ocupar 1 Timoteo capítulo 4 verso 12. Vea, del conocimiento de Dios, que es la primera etapa, pasamos a la fe, que es la segunda etapa. Y después de la fe pasamos a la tercera etapa, que es el carácter. Y en ese carácter encontramos, como dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Pablo le está diciendo, muéstrate a los demás. Pablo incluso le dice a Timoteo de una manera directa, presentándote tú como ejemplo en todo. Presentándote tú, mostrándote tú como el ejemplo que deben de seguir. La manera en que deben de hablar, la manera en que deben de proceder, la manera en que deben de comportarse. Las hojas nos muestran algo visible. Las hojas voy a compararlas con el carácter del creyente, que ahora está mostrando que tiene una naturaleza cambiada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo la gente va a saber que somos cristianos? Por nuestra conducta cristiana. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Preséntate tú como ejemplo, en palabra. Usted tiene que ser ejemplo de palabra, hermano. Hay un montón de evangélicos mal hablados. Hay un montón de cristianos que de ejemplo en palabra, cero. Pero también el apóstol agrega, no solamente en palabra, dice en conducta. Sé ejemplo de los creyentes en conducta. La forma de vivir, la forma de reaccionar, la forma de hacer las cosas. Todos estos aspectos nos hablan de algo visible. Nos hablan de la manera en que somos, la manera en que la gente nos mira. Y esta es la tercera etapa en el crecimiento espiritual.
el desarrollo de su carácter. Pero esto es algo que usted tiene que hacer intencionalmente. Usted va a trabajar en desarrollar un carácter cristiano. Usted va a trabajar en hacer morir sus pasiones. Usted va a trabajar en desarrollar las virtudes, en parecerse al Señor, en su forma de ser, en su forma de vivir, en su trato con los demás. Así como las hojas son lo visible de una planta, su forma de vivir, su carácter revela su naturaleza. Y la gente mira, no es que este es un hermano bien manso, no es que esta hermana es bien diligente, este varón es bien sabio. La gente va a mirar las hojas, va a ver lo visible, va a escuchar sus palabras, va a ver su conducta, sus reacciones. Y esto del carácter es sumamente importante. Y está conectado también con lo que es nuestra naturaleza como cristianos, la cual hemos recibido por el Espíritu Santo. Y allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. Y yo quiero que entienda esto antes de que vayamos hacia la siguiente etapa. La diferencia que hay entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu revela la naturaleza de la persona. Y el fruto del Espíritu es la obra de Dios en nosotros para poder caminar en amor, en bondad, en paciencia, en benignidad, en templanza, en mansedumbre. De nuevo nos lleva a la forma en que vivimos, la forma en que somos, lo visible. Las hojas representan nuestro carácter. Pero muchas veces el creyente está enfocado en los dones, la palabra de profecía. Está enfocado en las revelaciones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, pero no ha trabajado en el desarrollo del carácter. Muchos creyentes anhelan los dones, pero no están enfocados en dar fruto de su naturaleza. Y la tercera etapa tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra naturaleza, y en mi parábola están conectados con las hojas. Usted tiene que trabajar en su carácter, hermano. Que sus hojas sean bonitas, que sus hojas sean vistosas. Así como las vestiduras son parte de nuestra presentación, en las plantas las hojas son parte de la presentación de ellas. Pero trasladándolo al plano espiritual, esto revela la forma en que vivimos, revela nuestra conducta. Cómo usted se comporta, cómo usted se relaciona, cómo lo miran los demás, tiene que ver con su testimonio. La gente lo mira a usted y mira si usted tiene hojas marchitas. La gente lo mira a usted y mira si tiene hojas frondosas y verdes. La gente lo mira y mira si usted tiene hojas de colores. ¿Se ha fijado que hay unas plantas y esa es su gloria, verdad? Hojas de colores. Hay otras que tienen unas hojas con una diversidad de formas que yo solo me maravillo y alabo a Dios. Una gran diversidad en la forma de las hojas. A usted ya se le olvidó, ¿verdad? Como hace tiempo que estudió ciencias naturales, ¿verdad? Y le dejaron llevar el álbum con 50 tipos de hojas. Pero ahora recordémoslo, hermano. Las hojas nos hablan de la vistosidad, de la belleza de las plantas. Su carácter habla de la belleza suya como un cristiano. Su carácter son como las hojas, es lo visible. La sonrisa que usted tiene, el carácter que usted tiene, la actitud que mantiene, son sus hojas. Toque al que está a la par suya y dígale, ojalá que tenga hojas buenas, dígale. Mire, mi madre acostumbraba a hacer tamales muy seguido. Y entonces había que ir a la huerta a cortar las hojas. Pero no se corta cualquier hoja. Había que ver la hoja que no estuviera rajada, cortada. La hoja que tuviera el tamaño adecuado para sacar las piezas. No es que aquí vengo, ya fui a cortar por todos lados ¿qué? La huerta, ¿verdad? Aquí está el montón de hojas. No, hasta para los tamales se necesitan buenas hojas. Dígale eso al que está en la par suya, hermano. Ayúdeme a predicar. Dígale eso al que está en la par suya, eso está bueno. Hasta para los tamales se necesitan buenas hojas, dígale. No es que esto está bueno. Que corra por todo el mundo esta idea. Lo voy a repetir. Hasta para los tamales se necesitan buenas hojas. Así que, hermano, la tercera etapa es el desarrollo de las hojas. La frondosidad, la vida se mira ahí en las hojas. La belleza,
la naturaleza, el carácter, es sumamente importante. Pero eso usted lo trabaja. Eso no se logra, hermano, con venir a la iglesia, oír la palabra y luego irse. No, se logra a través de trabajar en un examen personal, en el arrepentimiento, en el rendimiento de cuentas y del sometimiento de la voluntad a Dios, en la dependencia de Dios por su espíritu, para poder ser cambiado, para poder ir creciendo. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Que haya un proceso en el cual nuestro carácter como cristianos está siendo desarrollado. Vea la importancia: conocimiento bíblico, fe, carácter. Usted tiene que crecer en su carácter. Usted tiene que desarrollar su carácter cristiano. No es solamente acumular años en la iglesia, no, desarrollo del carácter es la etapa número 3. Etapa número 4, la voy a comparar las flores con los dones del Espíritu. La cuarta etapa es echar flores. Hay algunos hermanos que nunca echan flores. Nunca echan flores. Gloria a Dios que tienen carácter, ¿verdad? Pero hay otros que ni flores ni hojas. El puro tallo seco. Pero gloria a Dios que son salvos, ¿verdad? Es que si nos vamos viéndolo positivamente, gracias a Dios que alcanzó misericordia. Y usted compara los árboles y entonces la idea es llegar al desarrollo pleno, completo de dar fruto. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermano? Dios quiere que llevemos fruto. Pero el fruto es lo último. Y recuerde dónde comenzamos esta mañana. Dejen crecer el trigo y la cizaña juntos hasta el tiempo de la siega. Eso a mí me dice algo. Dios, porque a través del Señor Jesucristo lo está comparando con el reino, Dios ha determinado: dejen que mis hijos crezcan y se desarrollen hasta que llegue el tiempo en que yo voy a buscar el fruto. O sea que Dios está esperando que usted crezca. Porque en el crecimiento usted va a poder demostrar que usted no es cizaña. Cuando usted llegue al punto de dar fruto, ahí va a ser evidente su naturaleza verdadera. Porque ahorita, hermano, hay un montón de hipócritas. Ahorita hay un montón de religiosos, un montón de gente mentirosa. Pero como repito, ese no es su problema. Su problema es que usted se asegure que usted es trigo, que usted ha nacido de nuevo, que la vida que usted ahora vive, la vive en la fe del Hijo de Dios. Lo que importa es que usted realmente esté unido a Él, esperando en Él, atado a Él, completo en Él, esperando su manifestación. Y ahí deje que a la par suya se llene de maleza y que haya toda la cizaña que quiera. Pero cuando el Señor venga a recoger fruto, que encuentre fruto en usted. Que encuentre que hay conocimiento de la palabra, que encuentre que hay fe, que encuentre que hay carácter. Y ahora nos vamos a las flores. ¿Por qué comparé las flores con los dones? Porque las flores adornan. Las flores son parte de la belleza de una planta. Y los dones espirituales son como un adorno en nuestra vida, aunque ya va tendiendo hacia el fruto. ¿Cuántos saben que de la flor depende el fruto muchas veces? En la flor viene la semilla y de la semilla sale el fruto. Entonces los dones espirituales los voy a comparar con las flores y ya tiene que ver como con los frutos espirituales. Y nos va llevando hacia el último punto, que es la fructificación. Pero leamos un texto con respecto a esto. En 1 Corintios capítulo 14, verso 1. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes diciéndoles: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Esta es la cuarta etapa del crecimiento espiritual, hermano. Usted ya echó raíces en el conocimiento bíblico. Usted ya tiene un tallo como creyente. Usted tiene fe. Usted ya desarrolló un carácter como cristiano y sigue trabajando. Son sus hojas. Ahora vamos con las flores, los dones espirituales, preparándose para que a través de los dones haya fruto. Y cuando hablamos de los dones, Pablo pone un énfasis en la palabra profética. Con la palabra profética usted anima a otra persona, levanta a alguien que está caído. Con la palabra profética usted puede hacer que alguien que se ha detenido pueda cobrar ánimo, levantarse en fe y enfocarse hacia el propósito de Dios
para su vida. Entonces la palabra profética edifica, exhorta, anima, levanta a las personas. Pero el apóstol Pablo nos habla acerca de procurar los dones espirituales. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una actitud, un hambre. Fíjese que en la Biblia la palabra codiciar no se ocupa en el contexto negativo únicamente, sino que la palabra codiciar es como desear algo, pero de veras que lo desea porque lo desea. Y esa es la palabra que se ocupa para los dones. Cuando dice en la escritura, desead los dones en otro texto, en realidad la traducción es codícienlos. Anhélenlos, pero así como que no van a estar conformes ni tranquilos, sino que van a seguir insistiendo en oración, van a buscar de Dios, porque el Espíritu es el que reparte como Él quiere. Pero procurarlo significa que usted lo pide en oración, usted busca de Dios. Y en esta etapa muchos creyentes se quedan cortos. Piensan, no, es que los dones son para los pastores, no, los dones son para los líderes. No, hermano, los dones son para todos los creyentes. Los dones en mi parábola los estoy comparando con las flores. Van a darle adorno a su vida y lo van a preparar para llevar mucho fruto. Es la cuarta etapa en el crecimiento, dar flores. Un árbol que no da flores generalmente no va a tener ningún fruto, porque lo que sigue después de las flores es la fructificación. Entonces el apóstol Pablo nos habla acerca de los dones espirituales y habla enfáticamente acerca de la profecía. Ahora entonces ya tenemos raíces, ya tenemos el tallo, ya tenemos las hojas, ya tenemos las flores. Ya hemos hablado de la importancia del conocimiento de la palabra, de crecer en la fe, de desarrollar nuestro carácter, y ahora hablamos acerca de los dones espirituales. El discernimiento de espíritu, donde se habla acerca de los dones de sanidades, don de hacer milagros, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, interpretación de lenguas, diversos géneros de lengua. Vienen a ser adornos espirituales, pero que ya van tendiendo hacia la fructificación. Y esto nos lleva hacia la quinta etapa. La quinta etapa en el desarrollo del creyente es dar frutos. Pero vea, para que una planta, para que un árbol dé fruto, tiene que haber tenido raíces, tiene que haber crecido su tallo, tiene que haber tenido hojas, tiene que haber tenido flores. Y entonces ahora vamos al fruto. Y cuando hablamos del fruto, ahora hablamos de la vida como creyente, las buenas obras, la forma de vivir, el servicio. Conectémoslo con Hebreos capítulo 13, verso 15. La palabra de Dios nos habla acerca de que Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Dios espera que sus hijos vivan haciendo buenas obras. Nosotros ya entendimos que no somos salvos por las buenas obras, pero nos hace falta vivir en esta realidad. Porque somos salvos, tenemos que estar haciendo buenas obras, obras de misericordia, ayudando, levantando al caído, compartiendo, sirviendo, bendiciendo a otros. Este es el quinto nivel, hermano. Y yo quiero retarlo esta mañana a que usted se enfoque en su crecimiento personal, que comienza con las raíces, pero que termine en llevar fruto para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Así que, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Parte del fruto de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios, es darle alabanza a Dios. Por eso a mí me preocupa cuando en esta casa veo la indiferencia. Veo que hay un porcentaje de personas que no le están dando a Dios la alabanza que Él se merece. Porque Él es digno de suprema alabanza siempre, independientemente de nuestra condición, hermano. Dios es digno de recibir la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Y eso es parte de nuestro fruto, darle la alabanza a Dios. Pero luego el apóstol agrega algo más en el verso 16. Muy importante, mire. Y de hacer el bien, o de hacer bien, y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Cuando Dios lo mira a usted sirviendo a sus hermanos, cuando Dios mira que usted está con su corazón inclinado hacia la necesidad ajena,
para acompañar a aquel que está dolido, para apoyar a aquel que está en una circunstancia de necesidad, de incapacidad personal. Cuando usted brinda un servicio, cuando usted apoya a alguien, eso ya son parte de los frutos como creyente. ¿Por qué, hermano? Porque en la cizaña que representa a los malos, a los impíos, a los pecadores, el estilo de vida es contrario. Por ejemplo, dentro de la cizaña lo normal es robar, cometer injusticias. Entonces, en el lado del trigo, lo correcto es dar, bendecir, practicar la justicia. Esto revela la naturaleza totalmente diferente. Y por eso la Escritura dice que el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. El pecado robaba, pero ahora que está en la luz, trabaja y tiene un corazón dispuesto para poder compartir con los demás. La generosidad. Entonces el fruto tiene que ver con una vida cambiada. Y mire, aún el mundo espera que seamos diferentes. Por eso es que se ha dicho tantas veces, y es evangélico. ¿Por qué? Porque de quien se está diciendo eso generalmente es alguien que está actuando o comportándose de una manera donde no está mostrando humildad, servicio, cooperación, no está mostrando una disposición de apoyo, de ayuda. Me decía mi esposa reflexionando un día de estos, muchas veces como iglesia se cae en esa frialdad, en esa indiferencia. Por ejemplo, la gente católica ahí anda pendiente de los enfermos, de ir a ver al vecino, de llevarle una su sopita, de llevarle algo, de compartir un pancito. Los evangélicos no, como están metidos en la iglesia que estamos, que ni tiempo nos queda de ir a ver que el vecino ya a rato está muriéndose. ¿Alguien me entendió? Alguien dice mía culpa, me acuso, Padre, que he pecado. Porque esa es la realidad, hermano. Ahora, que si esto está motivado por intenciones o cuestiones secretas, como por ejemplo pensar que por eso se va a alcanzar la salvación, es un asunto independiente. Porque Dios nos ha llamado para que andemos en buenas obras, para que andemos en vida nueva. Entonces el desarrollo de nuestra vida como creyentes comienza con el conocer la palabra, que son las raíces, nos lleva al establecernos en fe, que es el tallo, avanza hacia el desarrollo de un carácter cristiano, que son las hojas, continúa a la siguiente etapa, que son los dones espirituales, comparado con las flores, y termina con un estilo de vida de servicio, de ayuda, de compartir, de dar, de beneficiar, que son los frutos. Y esa es la quinta etapa a la cual todos tenemos que llegar. Y recuerde que en la parábola en la que nos hemos detenido esta mañana, nos regresamos allá en la escritura a Mateo capítulo 13, verso 30. En esa parábola la instrucción fue: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dios está dándonos tiempo, hermano, para nuestro crecimiento. Piénselo de esta manera: como iglesia vamos celebrando aniversarios, personalmente como individuos vamos celebrando cumpleaños, etapas en nuestra vida, que la soltería, que ahora casados, que luego padres, que después abuelos, después bisabuelos, y ya no aguantamos. Pero espiritualmente hablando, Dios lo enfoca en el desarrollo de su vida hasta el punto de ser fructífero, dar frutos en su familia, dar frutos para con los que conviven con usted, dar frutos para aquellos con los que usted se relaciona en el trabajo, en la escuela, donde sea, dar frutos en medio de la familia de la fe. Pablo habla acerca de la importancia de servirnos los unos a los otros. Entonces vemos a través de este proceso de crecimiento que la intención o el interés de Dios, hermanos, es que llevemos fruto. Esta mañana, al enfocarnos de esta manera, mi intención es que usted recapacite y piense: ¿y para qué es este asunto de tanto ir a la iglesia? Tanto ir a la iglesia y que vamos a la iglesia semana tras semana. Y la respuesta es: para crecer espiritualmente,
La respuesta es para echar raíces, para que se desarrolle un tallo, se desarrolle su fe, para saber cómo desarrollar su carácter cristiano, sus hojas, para desarrollar los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, las flores, y para aprender cómo vivir una vida que le agrada a Dios, una vida de servicio, una vida de negación, una vida de amor, de compasión, de compartir, de dar, de apoyar, de levantar, de empujar, de jalar. Una vida en la cual usted se convierte en un canal de bendición para otros. En la palabra encontramos textos que tenemos que aprender a aplicarlos en nuestra vida y detenernos en ellos y meditar en ellos. Y termino con este. Salmo 92, verso 12. Dios ocupa mucho estas figuras naturales, hermano. Y el asunto es que nosotros, al no ser diligentes, podemos perdernos. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? Dios compara algunos elementos con los animales, otros elementos con las plantas, que como el cedro del Líbano, que como palmera, que como las águilas, que como búfalo, porque Dios quiere captar nuestra atención. ¿Alguien me está siguiendo? Y tratar de hacernos entender las cosas con figuras que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Y por eso el Señor habló acerca del trigo y la cizaña, porque para los judíos eso era algo fácil de entender. La cizaña no produce fruto, el trigo produce fruto. Entonces los cristianos tienen que producir fruto. Amén. Los cristianos tienen que crecer, pasar por todas esas etapas de desarrollo hasta llegar a la madurez como Cristo. Tener fruto como Cristo. Ahora vea la escritura en el Salmo 92. Dios siempre ha ocupado esto. Cuando usted ve la Biblia con los ojos que le estamos viendo ahora, de que Dios ocupa elementos naturales para hablarnos de verdades espirituales, eso se repite en la Biblia una y otra vez. Mire el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. El deseo de Dios es que usted florezca. Gloria a Dios. Como la palmera. Mire, florecerá. Pero para llegar al tiempo del florecimiento hay un tiempo de desarrollo previo. El justo florecerá como la palmera. ¿Qué más dice? Crecerá como cedro en el Líbano. Si usted averigua un poquitito sobre los cedros, hermano, no son así como un palo de pepeto. No son así como un palo de aguacate. No, los cedros, hermano, si usted busca sobre los cedros, está hablando de unos árboles imponentes, unos arbolotes firmes. Y Dios está a través del salmista diciendo que este es su deseo para usted. Tómelo para usted. ¿Cuántos justos hay aquí? Tome esta palabra para usted. El deseo de Dios es que usted florezca, que usted adorne la doctrina de Cristo, que usted adorne la iglesia con su vida, con su forma de ser, que usted dé gloria a Dios con su conducta. Amén. El deseo de Dios es que usted florezca. Las flores adornan. Así que el deseo de Dios es que nosotros vivamos para la alabanza de su gloria. Amén. Que nuestra vida pueda dar gloria a Dios. Aleluya. Pero luego que dice, crecerá como cedro. Yo ya me emocioné, hermano, en crecer. Crecer espiritualmente. Crecer como el cedro en el Líbano. ¿Qué más dice en el verso 13? Plantados en la casa de Jehová. ¿Dónde vamos a crecer? ¿En el mundo? No. ¿En la universidad? No. ¿En la calle? Peor. En la casa de Jehová. Aquí es donde usted crece, donde recibe el conocimiento que le permite echar raíces, que le permite fundamentarse en la fe, establecerse y desarrollar su vida como creyente. Amén. Recibir conocimiento y revelación de las cosas espirituales, de manera que usted no tiene temor que un brujo viva cerca de usted. Usted no tiene temor porque sabe que le ha sido dada autoridad y poder y tiene el respaldo del Dios de los cielos. Amén. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia y que usted está unido a Él. Que usted es más que vencedor, que usted tiene la victoria. Usted camina con revelación espiritual. No camina como un religioso, hablando Biblia, citando escrituras que nada que ver. No, usted camina con entendimiento, plantado. Amén. Con carácter cristiano, en santidad. Aleluya. En temor de Dios, en misericordia. No con pantalla, no, en realidad.
dando frutos para la gloria de Dios, plantados en la casa, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Cuando el creyente se aleja, cuando el creyente deja de congregarse, cuando el creyente se aparta, pierde la posibilidad de ser regado, de ser abonado, de ser cultivado, porque nuestra fe, hermano, no se cultiva en la calle. Es un gran error cuando un cristiano decide dejar de congregarse. Desgraciadamente muchos optan por ese camino. Sus raíces se secan, su tallo se debilita, sus hojas se marchitan. No hay capacidad de dar flores y menos de dar fruto. Dígame usted, piense usted en alguien que está fuera de la comunión con Dios, alejado de la iglesia y que esté viviendo una vida cristiana encendida en el fuego de Dios. No hay, porque no se puede. Es en los atrios, es en la casa de Jehová. Aleluya. Donde somos regados, donde el Espíritu Santo ministra nuestro espíritu, hermano. Amén. Donde la palabra de Dios nos vivifica. Yo creo firmemente, Dios dice en su palabra, Él envió su palabra y nos sanó. Con la palabra somos sanados. Amén. Con la palabra somos vivificados, somos fortalecidos. No es un asunto solo de sabiduría y que lámpara es a mis pies tu camino. No es solamente conocimiento y revelación, es vida. Amén. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando usted está en la casa, ahí recibe vida. Ahí recibe vida. Ahí recibe revelación. Ahí recibe de la unción. Ahí recibe del poder de Dios en su vida. Pero es en la casa, es en los atrios. Verso 14, aunque estoy muy lejos de eso, me voy a regocijar ya. Aún en la vejez, aún en la vejez fructificarán. No, hermano, yo ya me miro. Yo ya me miro, hermano. No porque esté cerca, sino que porque la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Dando fruto aún en la vejez, hermano. Haciendo discípulos. Yo me veo dando fruto y disfrutando de la vida de Dios. ¿Alguien se emociona con eso? Amén. Es que yo no lo veo muy convencido, fíjese. Pero este es el deseo de Dios, hermano. Que usted crezca, que usted se plante, que usted se afirme, que usted sea bendecido y que usted dé fruto. El fruto es para otros. ¿Alguna vez usted ha visto un árbol comerse su fruto? No, ¿verdad? Los frutos son para alguien más. Y Dios quiere llevarnos a ese nivel de madurez y de crecimiento, donde usted está haciendo obras y cosas para otros. Su anhelo, hermano, debería de ser: voy a crecer para honrar a mi Dios. Voy a desarrollarme, voy a esforzarme en el desarrollo de mi vida espiritual. Voy a esforzarme por echar raíces, por desarrollar un tallo fuerte de fe, por dar hojas grandes y frondosas de carácter, por dar abundancia de flores en los dones espirituales y por llevar fruto, una vida de servicio, una vida como creyente, un canal de bendición para otras personas. Amén. Si hay por lo menos una docena esta mañana que decida hacerlo, este mensaje no es en vano. Póngase de pie. Verso 15 dice, bueno, no leí el verso 14 al final. Aún en la vejez fructificarán. ¿Y cómo estarán? Vigorosos y verdes. No como algunos hermanos que a los 40 ya no aguantan. A los 50 dicen que ya están para el tigre. A los 60 dicen que ya tienen una pata en el hoyo. No, hombre, hermano, esa no es confesión bíblica. Hay algunos aquí que tienen que oír lo que acabo de decir. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pero mire el verso 15, hermano. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. O sea, una vida para la gloria de Dios. Una persona plantada en la palabra, viviendo de acuerdo a la palabra, es una persona que da gloria a Dios, porque es una muestra: Dios es bueno, Dios es misericordioso,
Dios es fiel. Amén. Dios es digno de suprema alabanza. Dios puede cambiar la vida del más miserable. Dios puede darle vida al que está muerto. Dios puede darle esperanza al que no tenía ninguna. Y entonces se va a anunciar que Él es recto, que para siempre es su misericordia y que la gloria le pertenece a Él por siempre. Resumamos esta mañana y enfoquémonos. Todos y cada uno de nosotros, de una manera consciente, intencional, necesitamos enfocarnos en crecer. No solamente piense en venir a la iglesia. No solamente piense en que los meses pasan, los años pasan. No, piense en crecer. Haga como hacen los fisicoculturistas. Tengo que hacer brazo, dice. Tengo que hacer pecho. No, es que hoy me toca espalda, dice. Y nunca hacen piernas, por eso terminan como que son gallos. Patitas secas y bien cholos de arriba. Porque nunca dicen, hoy me toca pierna. Ese es gratis, por si hay alguien aquí que necesite oír ese consejo. Pero sea intencional. Tengo que dar flores. Tengo que fortalecer mi tallo. Tengo que dar hojas. Tengo que dar fruto. ¿Ya me entendieron? Entonces me callo. Adoramos al Señor. Donde mi palabra sea su alimento, allí tienes